El título que me habéis dado vosotros es Creados en Igualdad. Y yo voy a hablar, el tema es hombre y mujer ante Dios según la Biblia. Cuando abordamos este tema nos encontramos de entrada que hay muchos prejuicios y mucha polémica sobre este tema por la relación entre hombre y mujer en la Biblia. ¿Por qué? Una de las primeras razones es por ignorancia de la Biblia. O sea, sí, podemos citar ciertos textos, la mujer se sumisa al marido, en fin, se citan unas frases fuera de contexto, pero cuando uno conoce toda la Biblia, las cosas se plantean de otra manera. Y también hay una enorme injusticia que cometemos con la Biblia y es al proyectar sobre ella criterios actuales. Los criterios actuales, aquí hablamos de feminismo, hablamos de machismo, todo esto son nociones muy modernas que la Biblia no usa ese lenguaje. Entonces, a veces quisiéramos que la Biblia dijera las cosas de una manera en que la Biblia no las va a decir, porque estamos hablando de un libro que tiene como mínimo entre 2000 y 3000 años. Entonces, son otras categorías. Y es una injusticia pues, pretender que las cosas se digan de la misma manera. Una lengua que tiene, por razón de la gramática, pues se expresa todos los plurales en masculino, pues eso también ocurre en español. Es decir, eso no hay que criticar, no sé, es una injusticia tremenda exigir de la Biblia algo que ni el castellano tiene. Es decir, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y hay otra razón más, y es que solo podríamos juzgar a la Biblia sobre este tema comparando con otros libros y con otras religiones. Cuando nos ponemos a comparar la situación de la mujer en la Biblia y la situación de la mujer en el Corán, la situación en los textos budistas y en el hinduismo y en el África animista, es decir, cuando nos ponemos a comparar, nos damos cuenta que la Biblia destaca, o sea, en un mundo que es a 90% machista o hipermachista, la Biblia la encontramos que destaca con otros planteamientos que nos pueden sorprender. Y son de los que yo voy a hablar ahora esta tarde, enseñándoos cada vez un texto. Primero, argumentos a favor de la inferioridad de la mujer. Hay gente que incluso se basa en la Biblia para argumentarlo así. Y yo voy a tomarlo porque estos argumentos no nos los plantean solo la gente de fuera, sino también muchos creyentes. Porque la mayoría de los creyentes, sean católicos, evangélicos, etcétera, son muy machistas. O sea, la sociedad impregna hasta los religiosos también. Entonces, estos mismos creyentes, ya os digo, la Iglesia Católica o muchísimos grupos mormones, testigos de Jehová, evangélicos, etcétera, también tienen su comprensión de la Biblia a veces es discutible. Vamos a ver cuáles son los argumentos que hablan sobre la inferioridad de la mujer. El primer argumento que te suelen soltar es este. La mujer nunca puede representar a Dios porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos masculinos. Bueno, esto quedaría muy claro así por si ignorásemos la Biblia, porque la respuesta bíblica es que Dios también es espíritu, Juan 4:24, y la palabra espíritu, que designa al Espíritu Santo en la Biblia, es femenina, ruaj. Ah, la cosa cambia mucho cuando decimos Dios es espíritu, es decir, Dios es algo femenino. O sea, si nos ponemos en el lenguaje hebreo de la Biblia, este argumento no tiene ningún peso. Otro argumento es que el hombre es imagen de Dios. Entonces, la Biblia habla de la superioridad masculina. Si el hombre es imagen de Dios, solo el hombre puede representar correctamente a Dios, porque él ha sido creado a imagen de Dios. Pero la respuesta bíblica es que la imagen de Dios es varón y hembra. Génesis 1:27. Dios creó, ambos fueron creados a imagen de Dios, varón y hembra. O sea, está dicho así, incluso así está dicho en el hebreo. Argumentos en contra de la superioridad masculina. Bueno, tanto hombre y mujer, los dos son imagen de Dios. Cuando el texto dice, estoy aquí explicando Génesis 1, 26 al 31, cuando el texto diga hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza,
Y Dios creó al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra traducida por hombre, la primera es Adán, es la palabra Adán, es decir, que designa el género humano, con una M, Adam, y no solo al varón, porque para la palabra varón en la Biblia tiene ish, que no es esta palabra. Dios confía al hombre la dirección de la creación, se dice. Entonces, claro, si Dios le ha confiado la dirección al hombre, pero esto es muy falso. Si leemos Génesis 1, 26 al 31, nos damos cuenta de que hombre y mujer reciben de parte de Dios el trato idéntico. Es decir, creced, multiplicaos, poblad la tierra, controlad, dominad la creación. Todo está absolutamente en plural. No se encarga solo al hombre, sino al hombre y a la mujer. Y yo aquí diré, entre paréntesis, si la mujer se hubiese ocupado más de dominar la creación y de controlar un poco lo que el hombre hace, destrozando las selvas y probablemente el mundo hubiera estado un poco mejor, pero parece un poco o que el hombre se ha hecho con toda la parte del dominio o que la mujer lo ha cedido muy gustosamente toda la responsabilidad, no sabemos, pero la Biblia no, en absoluto no quería eso, quería una responsabilidad compartida. Hay 4 argumentos que desde los tiempos de los padres de la Iglesia, sobre todo en la Iglesia católica y ortodoxa, esto está ya muy, muy claro, estos 4 argumentos parecen irrefutables y son argumentos en favor de la subordinación jerárquica de la mujer al hombre. Y están los 4 sacados del texto de la creación. Los voy a enumerar porque parece que son irrefutables y si solamente se leen así, pues uno tiene la impresión que está muy claro todo. El hombre fue creado primero, ¿de acuerdo? De acuerdo. La mujer fue creada para el hombre, otra afirmación. Tercero, la mujer fue creada a partir de una costilla del hombre y el hombre da nombre a la mujer. Estos 4 argumentos se consideran tan categóricos que para muchos ya no siguen más. Esto deja muy claro la superioridad del hombre sobre la mujer. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el que el hombre fue creado primero. Ahí no tenemos nada que discutir. Hay una prioridad cronológica indiscutible. Y la idea es que si tú eres el primero en el tiempo, eso te da una superioridad natural indiscutible. Eso sería el argumento. Eres el primero, pues eres el primero en todo. Cuidado, porque si el hecho de haber sido creado primero confiere naturalmente cierta superioridad, habría que concluir que los animales son todos superiores a los seres humanos, lo cual es una cosa absurda. Porque cuando vemos la creación, vemos lo contrario. Cada vez se va creando algo más complejo y más superior. Primero las plantas, después los peces, después las aves, después los animales, por fin el hombre y después la mujer. O sea que si hiciéramos caso al texto de la Biblia, si observamos en el relato una gradación creciente hacia seres cada vez más complejos, en la que los últimos representan una cierta superioridad sobre los anteriores, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de la superioridad de la mujer, que es lo que hace la teología feminista. Te dicen, no, es que si yo escucho el texto de la creación, es lo contrario. La mujer está creada después del hombre porque es superior a él, igual que el hombre es superior a la cabra o al asno. Bien, o sea, ven que los argumentos, si no se analiza bien en el texto bíblico, se le puede hacer decir a la Biblia cualquier cosa. Nada en la Biblia apoya la idea de que el hombre es el primero en todo, que sería la teología patrística, ni que la mujer es el punto culminante o la corona de la creación, que sería la teología ultrafeminista. El contexto de todo el relato denota igualdad y reciprocidad. Nada subraya la superioridad o la inferioridad de ninguno de ellos. Esas palabras de superioridad e inferioridad aparecen jamás en toda la Biblia. Segundo argumento, la mujer fue creada para el hombre. Muy bien, no lo discuto, esta declaración está en la Biblia más o menos. No está dicha así y eso es, por eso ahí está la trampa. La dice que yo he creado, voy a hacer una ayuda idónea. El término ayuda, yatzar, que se pronuncia en hebreo, que ha sido aplicado a la mujer, para algunos, si ella es la ayuda,
entonces está claro que hay una superioridad de alguien y la mujer es solo el ayudante. Entonces, aquí tengo una cita de un profesor que lo lee así. Si la mujer fue creada con la finalidad de ayudar al hombre, pues Dios le ha fabricado una criada. En la naturaleza misma de la función de ayuda presupone sumisión. Y así lo interpretan muchos teólogos. Pero, ojito, basta con saber muy poquito hebreo para darse cuenta que el término ayuda, cuando uno toma ese término y va a un diccionario, se encuentra que yatzar se encuentra usado sobre todo para Dios. Dios es mi amparo, mi fortaleza, o sea, la ayuda de manera, más que la subordinación de la mujer y superioridad del hombre, esta frase, si Dios es el ayuda, Dios jamás es inferior a la persona a la que Él ayuda. Es decir, el que Él nos ayude significa precisamente que tiene más poder que nosotros. Cuando uno necesita ayuda, está claro que no es muy superior. Entonces, los textos bíblicos están redactados, es decir, en masculino por razones gramaticales y culturales, pero no cabe duda de que tanto el hombre como la mujer son capaces de ayuda y de asistencia mutua. Entonces, como la palabra ayuda lleva ayuda idónea, la palabra de idónea necesita algo que sea idóneo. Idóneo significa, en el texto original, absolutamente complementario y recíproco, es decir, idéntico. Tercer argumento. La mujer fue creada de una costilla del hombre. Naturalmente que sí. Entonces, según algunos, el hecho de que la mujer es creada a partir del cuerpo o la materia del hombre hace que el hombre sea superior porque tú has sido creada a partir de esa materia. Es una subordinación con respecto al hombre. Pero esto es una lectura un poco rápida. Si la materia fuera superior al nuevo ser producido, tendríamos que concluir que el polvo o el barro de la tierra sería superior al hombre, ¿no? Pero es un absurdo, es como si dijeras, un pedrusco es superior al David de Miguel Ángel, o sea, a la obra producida después. O sea, comprenden, es un poco un argumento bastante débil. Aquí tenemos una explicación hecha por una mujer, Elena White, en Patriarcas y Profetas, páginas 26 y 27, sobre qué significa ser creada de una costilla. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual. Su igual es su igual, ya está, no hay ninguna vuelta de hoja, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo. Este texto significa simplemente que Eva comparte el mismo ADN que Adán, es decir, tienen la misma materia como seres humanos. Cuarto argumento. El dar nombre a la mujer, si Adán le pone nombre a la mujer, simplemente está haciendo la tarea que Dios le dio de poner nombre a los animales. Entonces, a este animalito tan guapo, pues le llamo mujer, ¿verdad? Eso sería un poquito la idea. Según esta tesis, como hizo con los demás animales, el hombre llama a su mujer Isha. Pero cuidado, Isha no es un nombre, es el femenino de Ish. Ish significa masculino, Isha femenino. Adán no necesitaba ser un doctor en biología para darse cuenta, comparando a las cabras, a los asnos, o a las jirafas o los leones, comparando que Eva era su femenino. Entonces, aquí el llamarla Isha no es darle un nombre, porque lo único que hace Adán es reconocer que ella es una mujer. En la Biblia sí que hay casos de hombres que cambian el nombre de otros como un abuso de poder. Por ejemplo, Faraón Neco cambia el nombre del rey Eliakim y lo llama Joaquín. El jefe de los eunucos, es verdad que también les da nombres nuevos a Daniel y a sus compañeros. Ahí lo ves
el jefe de los eunucos, agitando sus pulseras, dice, estos chicos tan guapos con unos nombres tan feos, y les cambia los nombres. Pero en la Biblia sí que encontramos pues, estos casos en los que el hecho de cambiar el nombre supone el ejercicio de un acto de dominio. Pero cuando Adán le llama a Eva un nombre real, Eva, cuando le pone el nombre de Eva, el nombre se lo da cuando descubre que ella es capaz de maternidad y le llama Javá o Eva, que significa dadora de vida, por cuanto ella era la madre de la humanidad. Es decir, esta vez sí que Adán pone nombre a Eva, pero si dar nombre es un acto de dominio, este fue realizado ya en un mundo caído. Y además, qué manera de entender a Eva, llamarla solamente, si tuviéramos que traducirlo literalmente, Eva, dadora de vida, es paridora. Comprender también, reducir a la mujer al acto de parir, tampoco podemos decir que sea una manera muy, muy elegante de comprender la naturaleza de la mujer. Bien, entonces a raíz de esto, pues para muchos la función de mantener a la familia es algo que da superioridad total. Si yo mantengo la familia, yo soy superior en todo. Pero mi pregunta es, ¿qué da más superioridad? ¿Mandar en casa o dar vida a los hijos y cuidar de toda la familia? Podríamos preguntarnos cosas así. Hay una maldición sobre la mujer, también hay muchas predicaciones de los padres de la Iglesia hablan de la maldición a la mujer, pero en realidad ya podéis leer el capítulo 3 de Génesis todas las veces que queráis y veréis que no hay ninguna maldición a la mujer. Hay dos maldiciones, pero se dirigen una a la serpiente y la otra a la tierra. Y curiosamente, lo que sí que se le anuncia a la mujer es una bendición, el fin de la maldición. Su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Es decir, que en realidad no hay ninguna maldición contra la mujer, sino una promesa de bendición de que gracias a la mujer, no dice directamente al hombre, sino a la mujer, se revertiría la maldición que hay sobre la tierra, porque un descendiente de ella aplastaría la cabeza de la serpiente. Si Dios considerase que la mujer, por el mero hecho de serlo, no es capaz de asumir funciones de liderazgo espiritual, no le pediría a ninguna que lo hiciera. Pero la historia bíblica demuestra que Dios no solo no discrimina a las mujeres, sino que les confía roles directivos máximos. Si la mujer fuera incapaz nunca de ser el director espiritual del pueblo de Dios, Dios nunca se lo hubiera confiado. Pero ocurre todo lo contrario. El sistema político que Dios quería para Israel era juez. Es decir, Dios suscitaba a un profeta, que llamamos un juez, y Dios lo nombraba. Y él era el dirigente espiritual y político. Y así funcionó durante algunos años. Pero hubo un tiempo, 40 años nada menos, en que gobernaba aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ay, no era una solterona que se había quedado allí, tenía su marido, y su marido tenía nombre y apellidos, era Lapidot. Y en esta época, si Dios podía confiarle la dirección espiritual de su pueblo a una mujer, es que para Dios no había, todos los argumentos que hemos visto anteriormente no tenían ningún valor, porque la consideraba exactamente ella mucho más preparada para dirigir a su pueblo que todos los demás hombres. Y no solamente eso ocurrió en su tiempo, sino que la victoria, la primera gran victoria sobre el ejército enemigo, se la da a otra mujer. Y en mano de mujer entregará Jehová a Sísara. Entonces Jael, que es un nombre femenino, mujer de Heber, también tenía su marido. Pero él se quedó tranquilito en casa y ella es la que hizo la guerra, la que vence al enemigo. Entonces Jael acaba con Sísara, que era el jefe del ejército enemigo. O sea que Dios ya, en esta vez, por si acaso los machismos podían desacreditar la función de la mujer, le dio a Débora la dirección espiritual y esta vez fue a Jael, a otra mujer, la dirección militar, o sea, la victoria militar sobre el enemigo.
Y así encontramos otras. Si para Dios no, las mujeres no sirvieran más que para estar en su casa, pues nunca las hubiera pedido hacer otras cosas. Voy a mencionar algunos ejemplos. Hulda, profetisa, era consejera del rey Josías. Sabéis que el rey Josías era muy joven cuando empezó a gobernar, era un niño. Y Hulda fue llamada a ser su consejera. Pero ella también tenía marido, no, tampoco era una solterona, era la mujer de Salum. Y mirad qué curioso, porque ¿cuál era el oficio de Salum? Era el guardián de las vestiduras del templo. Y sabemos que ese trabajo era el de lavar, planchar y cuidar la ropa del templo. Y es muy curioso porque, claro, los sacerdotes, imaginar, llevaban túnicas blancas, ¿no? Los levitas, y tenían que hacer sacrificios, quemar y todo esto. Imaginar cómo acabaría al cabo del día, sobre todo en las fiestas, la ropa de los levitas blanca, después de despedazar, quemar, tostar, asar en el fuego. Naturalmente, pero eso lo hacía un hombre, Salum, y ella era consejera del rey. ¿Comprendéis? Estos roles que a veces nosotros nos parece una cosa es masculina, otra femenina, pues son muy culturales, pero Dios nunca se dejó embaucar por nadie en esto. Tenéis esta historia muy bien detallada en Segunda de Reyes 22, 14 al 20, Segunda de Crónicas 34, del 22 al 28. El gran argumento es, ay, pero es que los hombres eran los únicos sacerdotes, las mujeres están excluidas del sacerdocio. Ese era un argumento que se escucha muchas veces. Ahora yo digo, es cierto, las mujeres estaban excluidas del sacerdocio, pero no solo ellas, sino todos los hombres del mundo, porque solamente podían ser sacerdotes algunos de la tribu de Leví. Luego, no es que está reservado a los hombres, ningún hombre de todo el mundo podía ser sacerdote tampoco. Solo podían ser algunos levitas, ¿quiénes? En primer lugar, además, muy pocos años en su vida. Los pastores que argumentan esto, casi todos los que me lo han argumentado, ninguno de ellos tendría que estar trabajando, porque la mayoría son mayores de 50 años. O sea, solo podían oficiar de los 50 a los 25, de los 25 a los 50, según Números 8, entre los 30 a los 50, o sea, 20 años, según Levítico 4, para otras cosas, entre los 20 y los 50, según Crónicas 23, para otras cosas, y además tenían que ser de probada estirpe. Y ya no digo más, ningún defecto físico. Algunos por bajitos ya se quedarían, otros por cualquier otro accidente también. Es decir, claro que los sacerdotes eran solo hombres, pero la tarea principal de aquellos sacerdotes tenía que ver con sacrificios, tenía que ver con dominar, matar, despellejar, despiezar, asar y quemar ciertos animales. Algunos pequeños corderos, pero carneros, cabras, machos cabríos, novillos y toros. Lo principal de su trabajo era mucho más parecido al que hace un carnicero de lo que hoy se le pide a un pastor. Es decir, que ese argumento no tiene ningún valor. Y además el ministerio de los levitas era un ministerio temporal, que significaba sencillamente el ministerio de Cristo en la cruz, algo muy temporal que Dios incluso permitió destruir el templo para que no tomásemos ese modelo. Y todo el libro de la epístola a los hebreos nos habla de que ese sacerdocio terminó y que no tenía nada que ver con nosotros. Un trabajo pastoral no tiene nada que ver con todo esto. Además, el texto bíblico nos dice que Dios acepta desde siempre el ministerio de todos los que quieran servirle por vocación. Los levitas no servían por vocación, servían porque estaban en plena forma y porque eran jovencitos y eran hijos de Leví, pero no eran por vocación. Y si leemos la historia de los hijos de los sacerdotes, muchos de ellos, de Samuel incluso de Aarón, nos daremos cuenta que el no servir por vocación se notaba mucho, pero Dios no quiere que les sirvan. Dios desea que los que tengan vocación le puedan servir. Y las mujeres podían dedicarse a Dios al igual que los hombres en el ministerio que se llama de nazareato. Es un texto muy, muy importante que rara vez lo veo mencionado, o sea, jamás lo he visto mencionado en las personas que son contrarias al ministerio femenino. Porque el texto dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer
que desea dedicarse a Jehová, haciendo voto de Nazareo, entonces le dice lo que se le pide. O sea, que desde siempre, en el mismo libro donde se explica cómo funcionaban los sacerdotes, se explica que cualquier mujer que quisiera servir a Dios podía. Pero ya en el Antiguo Testamento. Además, eran consagrados del mismo modo. La consagración de Dios tienen sobre su cabeza. Es decir, Dios siempre ha querido que hombres y mujeres les sirvan si tienen esa vocación. Y eso es lo que nos dice Oseas 2, versículos 28 al 32. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y profetizar significa hablar de parte de Dios. Y esto, hablar de parte de Dios, lo puede hacer tan bien o mejor una mujer que un hombre. Pedro nos dirá que esta profecía ya había empezado a cumplirse en la iglesia naciente en Hechos 2, 17 al 21. El Nuevo Testamento, vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento, recuerda el ideal divino propuesto para el matrimonio y la familia, pero aporta importantes aclaraciones a las enseñanzas del Antiguo Testamento, así como algunas nuevas formulaciones. O sea que el hombre y la mujer en el Nuevo Testamento vamos a encontrar bastantes cosas interesantes. Vamos a verlo. Cristo vino para reconciliar a la humanidad consigo mismo y restaurar los ideales divinos de unidad y reciprocidad en las relaciones humanas. Las discriminaciones traídas por el pecado en las relaciones humanas, sociales, raciales, de género, deben ser superadas por el poder de la gracia. Entonces, el Evangelio, hay una restauración del ideal divino. Entonces, no podemos hablar de la cuestión de hombre y mujer quedándonos con textos del Antiguo Testamento, aunque no nos importaría porque dejan muy claro lo que Dios quería, pero no podemos hacerlo porque el Evangelio está hecho para completar la revelación divina, y si nos quedamos con el Antiguo Testamento siempre nos faltará lo principal. Aquí hay algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todas las ideas sobre la inferioridad femenina o la superioridad masculina no vienen de la Biblia, vienen de la cultura griega. Esto es muy, muy importante y hay muy pocos que lo saben, especialmente muy pocos periodistas, porque aprenderán mucho de ciencias de la comunicación, pero de Biblia saben muy poco y de historia antigua menos. Entonces, la cultura griega tenía una larga tradición preconizadora de la inferioridad ontológica de las mujeres con respecto a los hombres. Y esta es la expresión que ellos utilizaban. Inferioridad ontológica. Ontológica significa que es inferior por naturaleza. Los puntos de vista de los filósofos clásicos, y hay que incluir en primer lugar Platón y Aristóteles, sobre la naturaleza de las mujeres, ejercieron una profunda influencia sobre la mentalidad occidental, sobre todo a través de la Iglesia católica y la ortodoxa. Frente a la práctica, pero vemos que Jesús no va a dejarse llevar por eso y vamos a encontrar algunos ejemplos. Por ejemplo, una vez unos fariseos le preguntan a Jesús si pueden, por qué motivos pueden repudiar a la mujer. Y Jesús dice, cuidado, cuidado. Frente a la práctica del repudio, dice, cuidado, ese no era el ideal de Dios, que el hombre pueda repudiar a la mujer. El ideal divino es de igualdad. Entonces Jesús les dice, en el principio no era así. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer? Y los dos serán una sola carne. No se trata de uno encima y otro debajo, sino que Cristo ya desmonta el sistema en el que el hombre se había puesto por encima y podía repudiar a la mujer en ciertos casos. Jesús invoca el ideal de igualdad de la creación. Y Pablo es el que va a abordar de modo más directo que cualquier autor del Nuevo Testamento esta cuestión de las discriminaciones humanas. En Gálatas 3:28 tenemos una declaración que podemos llamarla la carta magna de las relaciones humanas en la Iglesia. Ya no hay más judío ni griego, es decir, cuestión de raza, una raza superior y una inferior, una religión superior y otra inferior. Ya no hay más esclavo y libre. Mira qué gracia, has nacido esclavo, te fastidias. El que la sociedad diga que como has comprado a este hombre o a esta mujer es tuyo, para Dios eso no cuenta. Y ya no hay más hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y dirás, si habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados todos igual y en Cristo vais a ser todos igual.
No importa qué religión de origen hayas tenido, de qué raza seas, de si has sido esclavo o libre y si eres hombre o mujer. Pablo insiste en esto y esto es muy importante. El ideal del Evangelio es superar las discriminaciones creadas por el pecado entre los seres humanos. Discriminaciones legales, jurídicas entre esclavos y libres, pero ¿quién ha dicho que eres esclavo y libre? Pues bueno, los abusos humanos, ¿no? Raciales, discriminaciones étnicas y religiosas, y sociales, discriminación de la mujer por razones de género. Entonces, esto es un texto sumamente importante en el que, bueno, las iglesias más o menos han aceptado lo de las diferencias étnicas, más o menos. Hemos acabado un poquito con la esclavitud, pero aún estamos en este último punto. En la igualdad entre hombre y mujer no todavía todos los cristianos están de acuerdo de que es así. En Cristo, sin embargo, todos somos iguales. Y esto es algo clarísimamente dicho aquí en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ministerio sacerdotal no es de unos levitas, ni de unos años de esos levitas. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, todos. Nación santa, no solamente los hombres. Pueblo adquirido. O sea, todas las expresiones son colectivas. El sacerdocio de Cristo y de todos los creyentes es de todo el pueblo, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra misión no es realizar sacrificios, sino proclamar a Cristo. Y esto está dado a todos, hombres y mujeres, porque Dios lo ha dado colectivamente a todo el pueblo de Dios. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos que Felipe, que era un evangelista, pues mira, tenía 4 hijas y las 4 profetizaban, es decir, las 4 predicaban el evangelio. Lo cual ya nos dice que, pues, que había una igualdad en ese sentido muy grande, porque el mismo trabajo que hacía el padre lo hacían ellas. Era evangelista y ellas también, ¿verdad? Bien, por eso la pregunta que hacemos, no es que la mujer no puede, mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El sexo del portavoz o el contenido del mensaje? ¿Qué tiene más valor? ¿El acto de servir a Dios o el género de quien lo realiza? Comprended que hasta las preguntas se responden por sí solas. Y la Biblia nos dice, y aquí en el Nuevo Testamento tenemos 4 veces, Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11, Dios no hace acepción de personas. Efesios 6:9, Dios no hace acepción de personas. Colosenses 3:25, y aún así algunos siguen haciéndolo, ¿verdad? ¿Qué significa? Ahora vamos a buscar algunos textos complicados. ¿Qué significa la sumisión de la mujer al marido? Ahora, enseguida me vais a sacar Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¡Qué bien! Como al Señor. ¿Como al Señor qué significa? ¿Es que Dios nos obliga a algo? ¿Nos fuerza? Como al Señor es con la misma libertad con la que uno se somete a Dios, a Cristo. Ay, ay, ay. Si leyésemos en vez de solo las 2 primeras líneas, todo el texto, ya la cosa cambiaría un poquito. Bien, vamos a hablar de este pasaje. La sumisión, el verbo hipotasso, es un verbo en griego, de las mujeres, en realidad aparece en el marco de una exhortación general que exige la sumisión mutua de todos los creyentes. O sea, el versículo anterior dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. O sea, primero habla de que los cristianos tenemos que someternos unos a otros, sumisión mutua, porque sumisión en la Biblia significa respeto, nada más. Si tuviéramos versiones más modernas, en vez de decir someter, decía respetar, diríamos respetar, que es la palabra que hoy equivale a eso. Entonces, esta frase estén sometidas, que inicia la frase, no se encuentra en muchos de los manuscritos más dignos de confianza. Es decir, tenéis que someteros unos a otros, las mujeres a sus maridos, pero no es que se trata solo de algo que tienen que hacer las mujeres, es algo a todo el mundo, y Pablo va a ir desglosando todas las categorías. Esta es sumisión voluntaria. El verbo hipotasso es la misma sumisión que tenemos al Señor.
la sumisión voluntaria de las mujeres a sus maridos aparece dentro de este marco de exhortación general, exigiendo la sumisión mutua a todos los creyentes, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Esta exhortación pide a las esposas, dentro del marco de la sumisión mutua, que se sometan por sí mismas a sus maridos como al Señor, es decir, de la misma manera voluntaria en que nosotros nos hacemos cristianos o aceptamos el bautismo, o sea, nos sometemos voluntariamente. Porque de toda evidencia esta construcción sitúa la sumisión o el respeto de la esposa a su marido en una perspectiva voluntaria, espiritual y relacional más amplia, en el seno de la pareja, a su marido. Y no es una sumisión del género de todas las mujeres a todos los hombres. Esta es una extrapolación absolutamente injusta con la Biblia. Y además el texto no dice a los maridos que tienen que someter a la fuerza a sus mujeres, sino al contrario, dice a las mujeres que se sometan a su marido como lo hacen a Dios. Entonces la sumisión no significa jamás ser alguien inferior, una persona que ha perdido su identidad, su dignidad o su personalidad, alguien que obedece ciegamente, alguien que se siente una persona utilizada, o no significa permitir a su esposo que la abuse física, emocional o sexualmente, porque eso no lo hace el Señor con nosotros. Y este es nuestro modelo. Por eso es importante que estos textos los comprendamos muy bien en su contexto. ¿Y el marido cabeza de la mujer? Pues claro que sí, la Biblia lo dice. Pero naturalmente que cabeza es una palabra utilizada en término metafórico. El empleo de la palabra cabeza aplicada al hombre en el matrimonio sugiere para muchos una clara desigualdad y una jerarquía de funciones entre el marido y la mujer. El marido manda y ella obedece. Y esta declaración, en efecto, es utilizada como el principal argumento en favor de un concepto jerárquico de los roles en el matrimonio, en el que el deber del marido es mandar, someter, y el de la mujer dejarse someter. Pero esa, si leemos todo el texto, vemos que no es para nada la intención del texto. El término griego que significa cabeza, cuando se utiliza metafóricamente, se utilizaba para designar a los jefes militares, en el sentido de el que va delante a la cabeza, o sea, el que dirige personalmente el ejército, no el que está encima, sino el que va delante. Esto significa que a la cabeza de la familia, el marido, claro que debería el marido proteger y dirigir, eso sería lo ideal, sobre todo en las familias donde hay marido, que muchísimas no lo hay. Entonces, pero eso significa que a la cabeza de la familia el marido no se sitúa encima, sino delante, en el rol que consiste al mismo tiempo de dirigir, proteger a su familia. Y esto creo que todas, incluso todas las mujeres, aun las más feministas del mundo, estarían de acuerdo. El marido como cabeza de la familia es un ideal bíblico, claro que sí, a mantener, pero que debe tener en cuenta la realidad familiar de cada caso. También es bíblico decir, si lo que quisiéramos era situar en el espacio, encima, nos encontramos con un problema bíblico, porque la mujer dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, luego, ¿quién está encima? ¿Verdad? Comprendan, no se puede tomar la Biblia tan literalmente en cosas que no son así. La mujer puede ser tan feliz con su marido que lo hace sentirse como un rey, siendo ella la corona en cierto sentido. Luego, si la Biblia te puede decir que la mujer es corona, no se trata de que la cabeza es el que está encima solamente, sino que el dirige de alguna manera. Además, el orden de los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, exige mucho más que el simple respeto que Pablo pide a la mujer, de respetar al marido. Porque al marido le pide que ame a la Iglesia, o sea, que se entregue por ella, y esto aporta un matiz muy importante al rol del cabeza de familia. No se trata de un cabezota, cabezón, cabecita, cabeza de chorlito, no. Se trata de algo, el único ejemplo es Cristo, ¿verdad? El verbo amar designa la acción más positiva en favor de otros. El amor exigido del marido incluye el respeto, el sostén, la protección
y la honra de la persona amada. O sea, que lo que se le pide al marido es mucho más que simplemente respetar, es amar, entregarse por ella. La mujer está llamada a respetar a un marido que la ama, porque si no la ama, entonces todo este versículo no te sirve para nada. A un marido que no la trata bien y se entrega a ella y no a quien la maltrata, porque quien maltrata está saliéndose de este texto bíblico y no se le puede aplicar nada de él. Los deberes, además, para Pablo son recíprocos, iguales. Cuando se trata, por ejemplo, de la relación física, el deber conyugal, Pablo lo pide primero al marido. Quien tiene que cumplir no es la mujer. Tú ahí quietecita y deja que te hagan lo que quieran. Es al revés. El marido cumpla con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero el primer deber es el hombre. La haces feliz, lo que haces es lo que le gusta a ella. Es decir, esto es muy importante porque es una orden religiosa. A ninguno de los dos es dueño del otro. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Hasta aquí, si cortamos ese texto, mira, el machismo. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. O sea, que le da la misma autoridad a la mujer sobre el cuerpo del marido que al marido sobre el de ella. O sea, como veis, la Biblia, cuando se leen los textos enteros, no hace más que repetir la igualdad total. Y en las decisiones que afectan a ambos, incluidas las más íntimas, se requiere el acuerdo de ambos. No es no, esto ya es bíblico, el no es no. ¿Os acordáis que se está discutiendo ahora, verdad? Pues bien, no os privéis uno del otro a no ser por algún tiempo de común acuerdo. Es decir, que eso, si a la mujer eso no me gusta, eso no lo quiero, el deber del hombre sería respetarlo. Los deberes conyugales, según Pablo, está muy claro y muy explícito, dicho muy clarito, son los mismos para la mujer que para el marido. Cualquier otra cosa es un abuso y no se puede invocar la Biblia desde luego para ello. Ahora la mujer en la iglesia, va, otros textos que se suelen sacar. Pablo es muy interesante porque 1 Corintios 11, del 2 al 16, completamente da permiso a las mujeres que profeticen y que prediquen en la iglesia, que oren, pero con el velo cubierto, con la cabeza cubierta. Es decir, pero claro, lo importante es que les da la autoridad, pueden predicar y pueden orar en público. Profetizar es hablar de parte de Dios. Ya lo hacían, teníamos mujeres evangelistas, Dios enviará su espíritu a toda carne. O sea, había demasiados textos bíblicos para poder negar esto. Entonces, las mujeres guarden silencio en la asamblea, no les está permitido hablar, sino que se muestren sumisas como el Señor, lo dice 2 páginas después de haber dicho que sí que pueden predicar. Entonces, ¿qué quiere decir las mujeres callen en las congregaciones? Esta orden no se puede referir a tomar la palabra en la iglesia, ya que Pablo lo ha permitido en el capítulo 11 de esta misma epístola. Lo que pide a las mujeres es que dejen de charlar en la congregación, es decir, que se comporten como hombres. Y esto es muy importante que lo tuviéramos bien en buenas traducciones. Cuando dice no le está permitido hablar, si ya les ha dicho que pueden predicar, es decir, lo que no les está permitido es charlar. Las mujeres que a lo mejor no tenían formación religiosa y interrumpían o hacían lo que hacen muchas mujeres en las sinagogas. Pablo aclara su intención de una manera muy clara en el versículo 35. Si quieren, mirad cómo se trata de charlar. Si quieren alguna explicación, que les pregunten a sus maridos en casa. ¿Ves cómo no se trata de intervenir, sino de pedir explicaciones? Que les pregunten a sus maridos en casa, porque está feo que las mujeres hablen en las asambleas, es decir, que estén charlando. Pablo está pidiendo a las mujeres que por costumbre de la sinagoga, por ignorancia en su formación religiosa, no tienen la cultura suficiente para seguir un culto divino, que guarden la misma actitud que los hombres, que guarden silencio, si tienen preguntas, las hacen a sus maridos en casa. Ahora sí llegamos al texto más complicado. La mujer aprenda en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Claro que sí, ese texto está en 1 Timoteo 2, 12 al 15, que la mujer escuche en silencio. Bien.
Después de hablar de las mujeres en general, muy curiosamente este texto se dirige a la mujer en singular. Y esto los biblistas ven, hay dos opciones. Se puede entender de dos maneras. Primera, que Pablo tiene en mente una determinada mujer o un grupo de mujeres que está creando problemas en su iglesia, o también, como muchos entienden, que Pablo se dirige en general a todas las mujeres. Bueno, pero entonces aquí entra en contradicción. Pablo entra en contradicción con la epístola a los Corintios, donde sí que pueden predicar, pueden profetizar y orar en la iglesia. Pablo ya ha dejado claro en Efesios 5 lo que espera de hombres y mujeres y en 1 Corintios. Vamos a entender un poco esta epístola. Timoteo es un pastor muy joven. Pablo mismo lo dice. Nadie tenga en poco tu juventud. En aquella época, cuando una persona no tenía todavía 30 años, no le hacían caso. Este pastor era muy jovencito y puede que las mujeres intentasen ejercer dominio sobre él y pretendían pues cosas que eran muy comunes en Éfeso, saber más que un joven sobre todo lo que tiene que ver con la vida, por el hecho de ser mujeres, que la mujer tiene primacía en todo por ser portadora de la vida, cosa que se escuchaba mucho en Éfeso, y también algunas pretendían salvarse por la mera maternidad. La mujer es superior porque su maternidad. Entonces, Pablo da la impresión que está escribiendo a una iglesia que tiene este problema. Vamos a ver. Timoteo está trabajando en Éfeso, pero Éfeso es un lugar muy difícil para un joven pastor, porque Éfeso tenía una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de Diana de los Efesios, que era el culto a la feminidad y el culto a la mujer, y el culto es la deificación de la feminidad. Diana, diosa de la naturaleza, de la fecundidad, de la vida, la protectora de los partos, de la inteligencia cinética, de la caza, etc. Entonces, Éfeso, que es donde trabaja Timoteo, es el centro del culto a Diana. Y este culto lo llevan solo mujeres, las sacerdotisas. Entonces es muy probable que en la iglesia han entrado y claro, con estas ideas es que la mujer es superior, porque la mujer es la que lleva a los niños, la mujer es teniendo dando a luz a los hijos ya hace un trabajo. Y Pablo va a desmontar estas ideas que son paganas, que no son cristianas. Aquí las voy a enumerar. Primero, la idea era que todo hombre procede por nacimiento de una mujer, eso le da a la mujer la primacía en todo. Todos habéis nacido de una mujer, luego todos sois inferiores. Entonces Pablo aquí recuerda, cuidado, eso es lo que se dice en Éfeso, sí, pero Adán fue formado primero, después Eva. Es decir, Pablo va a argumentar a la teología de Éfeso con argumentos bíblicos, con ideas, él va a argumentar contra ideas paganas falsas, que la mujer tiene más inteligencia vital, que sabe más que el hombre sobre todo lo que tiene que ver con la vida. Seguro que es verdad, ¿verdad? Pero mirad lo que dice, como Pablo dice, sí, es cierto, eso será así, pero cuidado, que Adán no fue engañado, luego tan inteligente tampoco, es decir, no fue engañado, sino que la mujer, y siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, Pablo argumenta contra esta teología de la superioridad femenina. Y a la mujer le basta con tener hijos para salvarse. Entonces Pablo le rectifica, cuidado, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, se salvará igual que todos los hombres, si permanece en fe, amor y en santificación. O sea, Pablo aquí está corrigiendo, no está dando unas normas para toda la iglesia en general, sino escribiendo una carta particular a un pastor, que es Timoteo, y está abordando el caso de mujeres tan emancipadas por el Evangelio que han llegado a abusar de sus nuevos privilegios, actuando como en los cultos paganos, en muchos de los cuales las sacerdotisas llevaban la dirección. Aquí les sugiere la actitud sumisa del discípulo ante el maestro, siendo que en la iglesia tienen todavía mucho que aprender. Este pasaje parece estar destinado a frenar abusos en el culto, más bien que a establecer diferencias entre los géneros, porque esto sería una contradicción contra Gálatas, contra Corintios y contra Efesios. Además, miraos lo que no permito a la mujer enseñar, pero claro, a la mujer que no sabe, porque mirad,
precisamente en su correspondencia a Timoteo, lo que le alaba es la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre. Es decir, si Pablo está alabando en el mismo contexto epistolar lo bien que le han enseñado la abuela y su madre, no podrá decir que las mujeres no pueden enseñar, ¿entendéis? Luego, no podría, sería una contradicción muy grande cuando felicita lo bien que te han enseñado tu madre y tu abuela. Luego se trata de algo distinto. Además, después vamos a ver que a muchas de las mujeres Pablo les felicita por colaborar con él. Luego entraríamos en contradicción con todas sus cartas. Febe, diácono de Cencreas, este cargo es la mujer encargada de transmitir la epístola a los romanos. Y el cargo que ostenta Febe, diáconos, es el mismo de Pablo. Está la misma palabra en griego ahí que en Colosenses 1:25. Lo que ocurre es que nuestras Biblias, que están traducidas por gente, pues, por curas o por monjes, etc., cuando se aplica en las Biblias traducen, cuando se aplica a Pablo ponen ministro, pero cuando se aplica a Febe la misma palabra diaconisa o servicio. Es decir, en realidad el problema no está en la Biblia, porque el mismo cargo en masculino tiene Febe que Pablo. Cuando habla de Priscila es nombrada siempre antes que su marido, contra todos los protocolos de su cultura. ¿Por qué? Pues Pablo, porque probablemente ella era más útil. Son mujeres al servicio del Evangelio. Junia, pues muchas traducciones lo traducen Junias porque quieren que sea masculino. ¿Por qué? Porque de esta mujer se dice que es insigne entre los apóstoles. ¿Cómo va a ser insigne entre los apóstoles una mujer? Entonces le añadimos una S y lo hacemos masculino. Pero esto es una injusticia muy grande con el texto, porque Junia es un nombre muy femenino en latín, igual que lo es Julia, Junia, Julia, Augusta, son nombres latinos muy corrientes. Hay muchas mujeres que no se ha podido cambiar. María, Trifena, Trifosa, Pérsida, Julia, o sea que hay muchas de ellas ni los traductores han podido cambiarlo, porque eran mujeres que al servicio del Evangelio trabajando con Pablo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa. En algunas traducciones ponen ninfas para que parezca masculino, pero ninfa es una palabra que jamás se hubiera podido poner a un nombre tan femenino, porque ninfa significa una diosecilla femenina de los bosques. Y esta mujer dirige una iglesia. Pero claro, si nuestras traducciones de la Biblia ya están hechas para quitarle todo lo que suene a femenino, está claro que no vamos a poder encontrarlo. Así que por eso es tan importante en nuestros seminarios, Paco Pepe, que os enseñemos un poquito de griego y un poquito de hebreo para que no nos dejemos engañar, ¿verdad? La igualdad esencial entre el hombre y la mujer aparece recordada por Pedro de un modo muy claro. Vosotros, maridos, tratad a la mujer dándole honor como a coherederas de la gracia. Coheredera significa igual de heredera que los hombres. Pedro y los demás apóstoles solían viajar con sus esposas en ministerios compartidos, 1 Corintios 9:5. Es muy importante. O sea que hay unas lecturas de la Biblia que se hacen muy selectivas, pero cuando leemos todos los pasajes nos encontramos un panorama, sobre todo en el Nuevo Testamento, muy igualitario. Mirad, ¿cómo entendió este texto de la mujer que guarda el silencio, que no le permito enseñar? ¿Cómo lo entendió una mujer profeta? Elena White, porque Elena White se pasó su vida predicando en las iglesias y enseñando, ¿no? Miles de sermones. Luego, si ella hubiese entendido este texto de que a la mujer tiene prohibido predicar, no estaría predicando aquí, ni hubiese enseñado y se pasó toda la vida enseñando. Mirad lo que dice Elena White en El Hogar Cristiano, y esto lo podéis leer, es un libro que es muy fácil de adquirir, página 206. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. O sea, el puesto que Dios le designó no es debajo. Originalmente igual a su esposo. Y mirad lo que dice en esta misma página. Puede muy bien decirse que los deberes distintivos de la mujer son más sagrados y más santos que los del hombre. Esto una mujer a la que algunos quisieran
hacerla callar, porque las mujeres no pueden enseñar ni hablar, pero así es como ella lo comprendió. Y creo que esto nos ayudará bastante a comprenderlo también nosotros. Y termino aquí. Las costumbres tradicionales de dominio del hombre sobre la mujer no concuerdan con las declaraciones bíblicas sobre las relaciones de los cónyuges creyentes. La Biblia siempre habla de roles complementarios, de reciprocidad de la pareja. La igualdad esencial entre el hombre y la mujer es compatible con funciones y roles diferentes. Pues claro que sí. Un rol secundario o subordinado no implica un valor inferior, porque la ecuación valor igual a rol no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. En realidad encontramos lo contrario. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Servir no es nunca inferior, porque Cristo nos ha dado el ejemplo. Entonces, aquí tenemos el objetivo final del plan de Dios para toda la humanidad es reconciliarla. Y esto comporta la restauración de nuestras relaciones a la armonía ideal entre nosotros y nuestro Creador, pero también unos con otros, prevista desde el principio. Esto requiere de los creyentes una transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, empezando por la vida conyugal. Solo unas relaciones que reflejan el proyecto de Dios de igualdad podemos gozar plenamente la comunión fraterna que Cristo espera de todos sus seguidores. La igualdad en la diferencia y en la complementariedad en las funciones. Así que Dios nos ha hecho hombres y mujeres, nos ha creado para que seamos igualmente felices en nuestras diferencias. Así que yo os deseo, queridos y queridas, queridos hermanos y queridas hermanas, felices relaciones hombre-mujer en el amor de Cristo.